Danilo, mi abuelo, es combatiente de las Malvinas. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo te enteraste que ibas a formar parte de la Guerra de las Malvinas? Bueno, yo estaba en una instrucción de soldados nuevos, recién incorporados a la clase 63, en los fondos del Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. Ahí me llaman al puesto de comando del jefe, donde me ordena que me presente al Estado Mayor y no me dijo para qué. Cuando llego al Estado Mayor me dicen que tengo que concurrir a unirme a las tropas que concurren a Malvinas. De ahí fui a casa, le avisé a mi señora y tomé 2 o 3 cositas y como un compañero me llevó con el auto hasta otra vez de vuelta hasta el Estado Mayor. De ahí salía un colectivo que nos llevó hasta Campo de Mayo. Sí. En Campo de Mayo pasamos la tarde y la noche ahí. Al otro día nos llevaron en unos micros hasta Curuzú, Cuatiá, en la provincia de Corrientes. Ahí estuvimos una semana en preparativos y un día tomamos el tren en Curuzú hasta Paraná. En Paraná tomamos un avión hasta Comodoro Rivadavia. Ahí nos instalamos en el Liceo Militar General Roca. Nuestro destino entonces, en ese momento, no era Malvinas, era Río Gallegos. Y cuando íbamos con la columna de vehículos y armamento camino a Río Gallegos, nos alcanza un vehículo militar y un patrullero de la policía. Nos hace parar, que retornemos a Comodoro Rivadavia y nos dirigíamos directamente al puerto. Sí. Al aeropuerto, perdón, que de ahí salía un avión que nos llevaba a Malvinas. Okay. Así salimos rumbo a Malvinas. Dentro de esa pregunta dice, ¿cómo te sentías para hacer eso? ¿Te sentías preparado? Bueno, ya llevaba un par de años en la institución. Sí. Nunca estuve. He tenido algunas escaramuzas así en los montes tucumanos, pero nunca estuve en una guerra en sí, ¿no? Sí. Me sentía bien, ansioso sería la respuesta por lo que me tocaría vivir, ¿no? Sí. Y por supuesto en la mente siempre es la familia, porque uno está yendo a un lugar donde no sabe si vuelve. Entonces estaba muy ansioso. ¿Tenías miedo? Miedo siempre hay, siempre existe. El tema es vencer el miedo y eso es lo que más cuesta. La segunda pregunta dice, ¿qué fue lo más difícil o angustiante de este combate? Bueno, lo más difícil fue cuando quedamos en primera línea de combate. Después del combate de Ganso Verde y la toma de Darwin por parte de las tropas inglesas, nosotros formamos el cordón defensivo en el Monte Harriet con el 4 de Infantería, el BIN 5 y más al costado el Regimiento 7 de Infantería de La Plata, Sí. ¿no? Yo estaba con la Brigada de Infantería 3 como jefe de grupo de tiradores en primera línea de combate. Y lo angustiante, digamos, estábamos en bombardeo, bajo bombardeo continuo, de día y de noche. Y había mucho, lo que angustiaba un poco era la cantidad de heridos. Sí. Heridos y, como es por los bombardeos, pocos muertos, pero sí muchísimos heridos. Y eso te angustiaba un poco porque llegaba el momento en que pensabas, ¿seré yo el próximo? ¿O quién? Sí. Y es muy difícil en mi situación como jefe de grupo de tiradores mantener a la gente que tenés bajo tu responsabilidad de hacer las cosas bien, porque un error tuyo puede causar la muerte de un soldado de tu grupo. Sí.
Y eso sí, sería muy angustiante. ¿Cómo era la alimentación? ¿Cómo dormían? Bueno, la alimentación, antes de que desembarquen los ingleses Sí. y antes de quedar en primera línea de combate, se podría cocinar. Teníamos el cocinero con su cocina de campaña, el cual preparaba unos exquisitos guisos recalientes por el frío que hacía, ¿no es cierto? Y eso nos mantenía muy bien, hasta que quedamos en primera línea de combate. En primera línea no te llegan, o por lo menos a nosotros no llegaban los víveres, porque ni bien se acercaban, les empezaban a tirar, a cañonear y todo lo que sea, y le era imposible llegar hasta nosotros. Sí, llegaba más o menos hasta mitad de camino, un poquito más, que venía un vehículo con la comida, con víveres, ¿no? Y nos tendríamos que mandar una patrulla hacia ese lugar, ¿no es cierto?, esquivando bombas, las minas antipersonales y los bombardeos también, ¿no? Y llegar a ese lugar y retirar racionamiento para la gente, lo que se podía traer. Normalmente racionamiento frío, latas como es, vos abrías una lata, a lo mejor adentro había un hermoso guiso de arroz, pero para eso tenías que calentarla, para no comerlo frío, helado, eso, y hacer un fueguito para calentar eso. Ya un humo que salía, te empezaban a caer las bombas ahí al lado, entonces no se podía. Y prácticamente no se comía. Sí, lo que requeríamos y que era importantísimo para nosotros eran las petacas con bebidas o como en cigarrillos, y la barra de chocolate. La barra de chocolate es impresionante cómo te ayuda para combatir el frío. La comida, si por ahí llegaba alguna lata, los soldados no los comían porque frío no se podía. Y encima el miedo te paraliza. Estás bajo bombardeo continuo, ves que cae el que está al lado tuyo, el otro que está allá, y qué sé yo. Hace a que vos sientas como si fuera un nudo en el estómago. Sí, no te dan ganas de comer. Y si vos comes algo, lo vomitas, ¿no? Entonces no, eran la barra de chocolate, la petaca de whisky y, ¿cómo es? Y los cigarrillos, eso sí, ¿no? Y de dormir bajo bombardeo enemigo, imposible. Dormitás por ahí sentado, algún poquito, ¿no? Pero rezando para que no te caiga una bomba encima, ¿no? En los momentos que no estaban en enfrentamiento, ¿qué hacían con tus compañeros? Bueno, eso esa pregunta vendría a ser antes de que quedemos antes del desembarco inglés, cuando todavía estábamos en espera y viendo a ver cuál era la ubicación que nuestros jefes nos asignaban dentro de la isla, ¿no? Sí. Bueno, y sí, había preparativos, limpieza de armamento especialmente, ¿no es cierto?, controlar el armamento, las municiones, ¿no es cierto?, y la ropa de uno, el correaje donde vos ponías 5 cargadores, o 6 a veces, eso lo pones en tus cintos así, ¿no es cierto?, y es pesadísimo, ¿no? Y preparativos de esa clase, ¿no? Y algunos escribían a la familia, sí, pero muy pocos. Sí. No daba la situación para eso. Entiendo. La quinta. ¿Ustedes sabían lo que estaba ocurriendo en sus casas con su familia? ¿Tenían alguna información sobre tu lugar? Era muy poca la información porque no se recibía una correspondencia continua, digamos, ¿no? Era difícil de llegar. Sí, a lo mejor por ahí recibías una carta cada 15 días, aerogramas se llamaban, pero como es muy escaso. Hay veces que pasaba más de 15 días porque puedas recibir uno, porque también está la situación de
la situación nuestra en primera línea de combate no se acerca a nadie, Sí, y menos para traerte una cartita, pese a que vos te levanta el espíritu leer y enterarte de cómo está la familia, ¿no? sí, Eso es, preferimos municiones y no una sí. cartita, ¿viste? Es así, porque es la plena guerra, ¿no entendés? No estuve atrás, estuve adelante en primera línea de combate, por eso las situaciones vividas son diferentes. Entiendo, sí. ¿Qué sentiste cuando la guerra al fin se terminó? Bueno, cuando la guerra se terminó, me bajó la presión. Porque caí prisionero, justo el último día, Sí, en el puerto, y como es, me sentí mal, me bajó la presión y me senté en una galería del local de los edificios del puerto. Me senté ahí, me quedé así apoyado en mi fusil, ¿no? Hasta habrá estado unos 5 o 10 minutos así hasta que volví sí, a recuperarme. Y bueno, después había escuchado por las radios que yo tenía, viste, los radios que usaban, ¿no? en la guerra, sí, que era ¿cómo se llama? De la Casa del Gobernador, nos iba diciendo que iba a aparecer un helicóptero inglés con una bandera blanca enorme y que no le tiráramos, que ahí venía el comandante inglés a reunirse con Menéndez en la Casa de Gobierno, donde iban a tratar el tema de la rendición. sí. Que nosotros quedáramos en espera y que no efectuáramos ningún disparo al respecto. Última. ¿Qué se siente formar parte de un hecho tan histórico y ser uno de nuestros héroes de las Malvinas? Bueno, en ese momento era, como te dije, la ansiedad era terrible, ¿no? Después lo viví en plena situación de combate, ¿no? Sí, He sufrido la baja de dos miembros de mi equipo, la muerte de Serrador y la herida muy grave de Lescano. Y después, claro, se siente, no sé cómo explicarte, ¿no? Se siente, vos sabés que tenés que prepararte psicológicamente, o matás o morís. sí, Ese es el tema. Matar o morir, ¿no? Y tenés que ser vivo por si tu enemigo se rinde o levantó las manos y no te dejó el armamento, no hay que matarlo, hay que agarrarlo. ¿Entendés? Hay que saber dominar esas distintas situaciones en pleno combate. Y eso es muy difícil. Me ha costado muchísimo, pero lo he logrado gracias a Dios y sí. puedo contarlo. Danos un poco sobre el libro titulado Malvinas, la autor Jiménez Corbalán. ¿Pensaste que ibas a formar parte de un libro? ¿Cómo se sintió que cuenten un poco de tu historia en aquel libro? ¿Y estás de acuerdo con todo lo que este relata? Bueno, mira, sí, estoy de acuerdo. Está muy bueno el libro que escribió Lautaro Jiménez Corbalán, coronel mayor del ejército que estuvo en el 4 de Infantería al lado mío prácticamente. Sí, Es decir, más lo conocía ya en Malvinas. Y he leído la mitad del libro y está bien, veo que no hay nada raro, nada extraño, es simplemente la verdad de lo acontecido, ¿no? La verdad. Es un coronel que explicó perfectamente bien lo acontecido en lo que era, lo que se refiere al libro. sí, El libro no se refiere a todas las tropas de Malvinas, se refiere a lo que es el Regimiento 4 de Infantería y la Brigada de Infantería 3, ¿no? Su sección, que lo llaman ahora la sección olvidada, ¿no? Y nosotros los olvidados del Harriet, que es donde estuvimos, sí, ¿no? O los olvidados del Harriet porque nos pusieron ahí en un momento y no nos sacaron hasta que terminó la guerra, ¿no es cierto? Pero muy bueno y muy bien lo que escribe el coronel mayor Jiménez Corbalán. el fragmento del libro que dice: ante el dolor que expresaba Benítez, Pereira le aplicó una dosis de morfina y lo dejó al cuidado de Taibo. Al día siguiente fue evacuado por orden del Pablo Oliva
hasta el Sin, que no sé qué puede ser eso, pero luego que le practicaban nuevas curaciones fue devuelto al frente del combate. ¿Cómo eran aquellas curaciones? ¿Quiénes las hacían? No recuerdo qué día era, o si no te diría la fecha. Sí, Yo estaba reunido con mi grupo donde estaba impartiendo las órdenes de grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que le voy explicando a mi grupo, a mi tropa, a mis soldados, dónde se encontraba el enemigo, más o menos a qué distancia, sí, ¿no? Y qué es lo que teníamos que hacer nosotros, cuál era nuestra finalidad de estar ahí en ese lugar, que era únicamente la de mantener el lugar, ¿no? Nuestra posición no era para atacar, sino para defender, ¿no? Y como es, en ese momento escuchamos 2 explosiones o 3 de boca de cañón de parte de los ingleses, que ellos ya estaban en los Challenger, y como es, ordené que cada cual se ubique en la posición que tenían, ¿no? Para evitar las bombas y las esquirlas. sí, Yo salgo en dirección hacia mi posición, ¿no? Y no alcanzo a llegar donde explota una bomba y las esquirlas me agarran la cintura, afectándome el ciático, ¿no? El nervio ciático. La onda expansiva me levanta en el aire, caigo, me golpeo la rodilla, quedo rengo, todas esas cositas. Situación por la cual hoy en día tengo una prótesis en la rodilla. Y como es, no me podía, es decir, no quería levantarme porque quedé tendido boca abajo y me parecía que no tenía la pierna. Me sí, parecía que la pierna derecha me faltaba y no quería mirar. Y después no lo sentía, cuando cerré las manos, no sé si cerré las manos y me golpeaba a ver si la sentía, ¿no? Hasta que llega conmigo el soldado Taibo, integrante de mi grupo, y le pregunto, ¿tengo las 2 piernas? Me dice, sí, está bien. Bueno, listo. Entonces pegué otro par de piñas más, pero más contento al saber que tenía las 2 sí, piernas, ¿no? Y con la ayuda de él, pues levanté, y salimos corriendo en zigzag hacia donde me llevó él, hacia un lugar donde había muchas piedras, porque las piedras grandes, vos te tirabas ahí y estabas a salvo de que te den las esquirlas. Podría recibir una bomba, pero porque viene de arriba, pero las esquirlas, las que salen de abajo hacia los costados, esas no, porque las sí, piedras te tapaban, ¿no? Fue un momento desesperante, sí, fue angustioso eso, y me quedé ahí. Ya pronto fue la noche. Taibo se quedó conmigo toda la noche. sí, Los enfermeros me aplicaron, 2 enfermeros eran, me aplicaron morfina y me aplicaron morfina y me dieron un cigarrillo, eso recuerdo perfecto. Y nada más. Al otro día, con el Pablo, el teniente Oliva, me llevaron al hospital Malvinas y ahí me atendió el mayor Ceballos y otro mayor más que no recuerdo el apellido ahora. Me revisaron y vieron que no era una herida de gravedad, sí, era no leve, pero sí no era de gravedad. Y no era nada que ver con las heridas de balas o de otra cosa de los que estaban ahí en curaciones, ¿no? Internados. Entonces tuve como 2 horas ahí en el hospital y después me dieron el alta, me dijeron que como podía caminar bien, un poquito renco, pero bien, pude volver a hacerme cargo de mi grupo en la primera línea de combate. sí. Por último, ¿cómo te sentías psicológicamente antes, durante y después de este hecho? ¿Qué consecuencias mentales y físicas te causó la guerra? Ja, ja. Bueno, antes de la guerra estaba bien, me sentía bien, preocupado simplemente por la vida misma, ¿no? Ya Sí, tenía 3 chicos
¿no es cierto?, el dinero, porque los sueldos en el ejército siempre fueron Bajos, ¿sí? bajos, ¿no? Que alcanzara eso, no tenía otra preocupación, ¿no? La salud de mis hijos y todas esas cositas. Entonces, bien, eso fue antes. Y después vendría a ser la posguerra, durante la posguerra, ahí fue más difícil. Mi señora decía que yo no era el mismo que volví, ¿no? Ella decía que yo era otra persona, que no era el que se fue, ¿no? Y todo me costó 3 años de atención psiquiátrica y psicológica, mucha medicación. He tenido lo que los psicólogos, los psiquiatras llaman cambio de escenario. O estás en un lugar, por ejemplo, y te sentís mal y por ahí parece que te parece la imagen del terreno donde estuviste, sí, ¿no? De las cosas que hiciste, y por ahí podés llegar a ser macana también, ¿no? Pero con la medicación que yo tenía, psiquiátrica, que era muy fuerte, me contuve en varias oportunidades que me ocurrió eso, ¿no? Esos cambios de escenario. 3 años me banqué, 3 años muy difícil, muy difícil. Después, lo que me salvó, lo que me hizo salir de eso fue que me uní a los curas de Don Orione, con los estudiantes, al sacerdote, le llamaban hermanos, sí. Con ello logré un poquito ir mejorando hasta que me enseñaron un montón de cosas de religión, ¿no? Y me hice catequista, y bueno, ahí no digo que mejoré el 100%, pero un 90% sí, ¿no? Estuve 2 años de catequista, después me mudé a Quilmes y bueno, si bien seguí con el psiquiatra, pero ya era distinto, diferente, ¿no? Pero no fue nada fácil. Tenía mucho miedo de los aviones, pues los aviones de pasajeros, las turbinas tienen el mismo ruido, el mismo sonido que los aviones de combate, que los Sea Harrier, ¿no? Sí. Y escuchaba un avión y me volvía loco, pero me contuve y gracias a Dios hoy no me preocupa tanto. ¿Y quisieras agregar algo más para contarle a tus oyentes? Bueno, haciendo un poquito de historia, me molestó mucho la recepción a mi regreso de Malvinas, ¿no? En la fuerza, sí, en la fuerza de ejército. Pero después pensando dije, si yo no lo importé al pueblo, o no le dieron importancia al pueblo, o no le dieron la oportunidad al pueblo que se preocupe por nosotros, sino yo dije, San Martín tuvo que irse del país para morir en Francia, ¿no es cierto? Moreno se tuvo que ir, luego Rivadavia, no sé quién era, que murieron por ahí en el mar, en un barco, ¿no es cierto? Todos se tienen que ir de este país. Todos los que hicieron algo bueno se tienen que ir de este país. Y entonces, ¿por qué? Si no los atendieron a ellos como debe ser, ¿por qué lo van a hacer conmigo o con nosotros? Entonces por ahí me fui controlando, porque recuerdo bien esto. Yo estando prisionero, 15 días en San Carlos y 15 días en un barco, a nosotros, porque éramos los últimos 600 prisioneros, nos trajo un barco inglés hasta Puerto Madryn, sí, donde arribamos a las 6 de la mañana. Ahí bajamos en Puerto Madryn y recuerdo que nos hicieron formar arriba del barco en una fila, éramos 600, imagínate, la fila parecía una espiral, ¿no? Un capitán inglés se paró en donde comenzaba la escalera para bajar, y el general García, Osvaldo García, en la punta de la escalera, allá cuando bajábamos, ¿no?
cuando llegabas a la punta de la escalera, el inglés te daba la mano, qué sé yo, te decía, te palpeaba, te daba palmadas, y qué sé yo, todo bien, como si fuéramos grandes amigos. Y de ahí bajás la escalerita y allá te esperaba el general García. Cuando llegó recuerdo que me dio la mano, me quiso abrazar así, me dijo, bienvenido a casa, hijo. Gracias, le digo. Y ahí dos tipos me agarran, uno de un brazo y otro de otro brazo. Sí. Y me llevan directamente a un colectivo, había un montón de colectivos, ¿no? Pero todo cerrado, todas las ventanillas cerradas, todos los vidrios, cosa que entrabas ahí y no veías para afuera, ¿no? Me llevaron ahí, donde fueron amontonando más gente hasta que se llenó el colectivo, para que no tomáramos contacto con el periodismo ni con otra gente que había ahí, ¿no? Que no eran muchos porque prácticamente no se sabía que íbamos a llegar ahí. Sí. Y bueno, eso me molestó un poco, tomar el contacto con nuestra propia gente, decirle por lo menos, hola, qué sé yo, ¿viste? No. Y de ahí nos llevaron a la base aérea de Trelew, en los colectivos, y ahí bajamos, nos bajaron ya adentro, ahí no teníamos contacto con ningún civil, todos militares. Y bueno, habremos estado ahí a las 8 o 9 de la mañana y tuvimos que esperar porque ahí había gente que venía a Capital, había gente que iba a Tucumán, había gente que iba a Córdoba, secciones así, y salían distintos aviones llevando a tal lugar, ¿no? Yo tenía que esperar el avión que me traía al Palomar, ¿no? Y tuvimos que esperar ahí hasta la 1:30 de la tarde, ya, ¿sabes? Bueno, cuando subimos al avión, nos vinimos bien, llegamos al Palomar, bajamos otra vez. No podíamos tomar contacto con el periodismo ni con los civiles que estaban ahí, ¿no? No podíamos, éramos más prisioneros con lo nuestro que con los ingleses, ¿no? Bueno, eso fue muy molesto. He pensado escaparme de ahí, porque esperaba y no pasaba nada. Y como es, me agarraron dos centinelas de la Fuerza Aérea, casi me pegan unos tiros. ¿Verdad? Ya harto, ¿viste? Ya me estaba por escapar y aguanté. Hasta que estaban esperando que oscurezca para sacarnos de ahí. ¿Y cómo es? Bueno, cuando se hizo de noche prácticamente salimos con los colectivos al regimiento de la Tablada. Del Palomar a la Tablada. Éramos 2 o 3 colectivos que vinieron. Y cuando llegamos ahí nos dijeron que bajemos del colectivo, que formáramos ahí como pudiéramos, ¿no? De noche. Sí. Y que nos dirigiéramos a un lugar, al casino de suboficiales. Es como un salón enorme, ¿no? Grande. Y ¿cómo es? Ahí había silla, todo preparado, así que bueno, nos sentamos ahí. Y después entra un general, el general Trimarco, recuerdo. Se sentó ahí en la punta y nos empezó a hablar. Sí. Qué sé yo, nos dijo que nos dio la bienvenida, ¿no? Todo lo demás. No le dimos bola, prácticamente. Después dijo, a partir de ahora, todos tienen 15 días de licencia. Y dijimos, empezaron a los gritos, todos los vagos, no salimos. Algunos salieron por la puerta, otros por la ventana, nos fuimos a los colectivos. ¿Ya? Y yo iba preguntando, a todos los colectivos ahí le pregunto, ¿a dónde va? A tal parte, ¿no? ¿Y dónde va? Al Estado Mayor. Le digo, ¿va por la General Paz? ¿Pasá por el barrio Martelli? Sí, bueno. Yo me voy con vos, le digo, parás en el barrio de Martelli y yo me bajo ahí. Listo, así fue, llegué, ahora sido como a las 7, tarde, no recuerdo el horario que llegué, golpeo la puerta y me atiende la abuela Bubi y estaba Estela atrás y después Jessy cuando me vio salió rajándose, no me quería ni ver. No, yo le decía, venga, y se daba cuenta y salía corriendo, ¿no? Tenía 1 año y medio, habrá sido 2 años, no sé. Y bueno, y de ahí al otro día lo llamó por teléfono a mi jefe del Estado Mayor, me dice, quédate en tu casa, vení cuando quieras.
Pues yo le dije, el general Trimarco nos dio 15 días de licencia, se reía. Y ¿cómo es? Me dijo, quédate en tu casa, vení cuando quieras, lo que necesites, llamame y pedime, no hay ningún problema. Así concluyó por supuesto, hay un montón de cosas que no me preguntas y que no las estoy diciendo, ¿no? Sí. Pero si no, esto sería muy largo, ¿no? ¿Qué más? ¿Terminamos Bueno, las preguntas? sí, hasta ahí, pero bueno. Porque me gusta que la gente joven, la gente de hoy en día conozcan los temas, lo que hemos vivido, porque muchos son engañados con mentiras, con cosas raras, ¿no? Sí. Y esto es lo que te digo, es la pura verdad, lo vivido con la gente que he estado, ¿no? Sí.